¿Por qué existe el mal? Porque si Dios toma decisiones perfectas y el mal existe, tiene que haber una razón para su existencia. Y ahora sí nos estamos metiendo en terrenos complicados, donde probablemente lo que vamos a ver, para algunos que no han leído algunos de los textos que vamos a leer de la Escritura, nos van a provocar un cortocircuito. Se los anticipo. Nos puede provocar un cortocircuito. Empecemos con una cadena de razonamientos. La existencia del Dios perfecto previo a la creación implica que el mal no existía hasta que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Están de acuerdo con eso? Antes de la creación solo existía Dios. ¿El mal existía en ese momento? No puede. Dios hizo la creación y el mal comenzó a existir. Punto número 2. Pese a que todo lo que creó era bueno, la intención del mal ya estaba en los seres creados, tanto en Lucifer como en Adán y Eva, como vimos antes. Le llamamos concupiscencia. Él no creó el mal, pero la intención de hacer el mal de ellos dos estaba previo a que tomaran las decisiones, o sea, previo a que ejercieran su albedrío, que a mí no me gusta decirle libre, previo a que ellos tomaran sus decisiones. Lo otro que hemos visto es, sin la existencia del bien, el mal no existe, porque tiene una existencia negativa, es un parásito. Sin bien no hay mal. Y la otra cosa que entendemos, por entender quién es Dios, es que Dios, por una parte, permite el sufrimiento y por otra parte lo causa. ¿Cómo? Leamos el diluvio. En el diluvio no solo causó el sufrimiento, mató a todo el mundo menos a 8. Las sequías que le mandaba al pueblo de Israel cada vez que desobedecía no causaba sufrimiento. Él las provocaba. La invasión de los babilonios, del famoso Nabucodonosor, que arrasó con Jerusalén, destruyó el templo. Ríos de sangre corrían por las calles de Jerusalén. Y el Señor dice en la Escritura que Nabucodonosor, mi siervo, es el que yo voy a mandar a hacer todo eso. Ríos de sangre, destrucción del templo y destrucción de Jerusalén completa, mandada, enviada por Dios. Uno dice, hijo, más me vale entonces ir a estudiar a Dios porque la cosa se me está complicando. Va el Señor caminando con unos discípulos saliendo por ahí del templo y en una esquina hay un ciego de nacimiento. Señor, ¿quién pecó? ¿Los papás o él? Perdón, es de nacimiento. ¿Quién hizo que el ciego fuera ciego de nacimiento? Que naciera sin poder ver. ¿Quién lo crió sin poder ver? Dios. El acto fue malo. Aquí es donde vienen las cosas. Porque el sufrimiento no es necesariamente malo. No es necesariamente malo. En la congregación hay dentistas. ¿Sí hay? Preguntémosle a los dentistas si ellos son malas personas, porque causan un sufrimiento terrible. Ahí tenemos un sufrimiento que es para bien. Y un montón más. Y un montón más. Nadie se imagina que uno va donde el dentista, al que el mal dentista le cause a uno un daño, pero sí causa una barbaridad de sufrimiento. Para que vean que el sufrimiento no es del todo malo. Pero vean estos textos bíblicos y no se asusten, porfa, porque están en su Biblia, como están en la mía. Éxodo 4:11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Salmo 105:16. Trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Isaías 45:7. Yo soy Jehová, no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Lamentaciones 3:37-38. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males?
Ay, vamos de vuelta a estudiar a Dios, ¿verdad? Mejor. Porque, yo sé que ustedes me van a decir esto, porque todos esos textos son del Antiguo Testamento. Y alguien va a decir, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Entonces tenemos dos. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento era terrible. El del Nuevo Testamento es amoroso y alcahueta. Pregúntenle a Ananías y Zafira cuán alcahueta es. Palmaron ahí mismo. O denle una repasadita al Apocalipsis, que sé que ustedes tuvieron una serie larga de semanas estudiando el Apocalipsis, a ver si ese no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Porque el del Antiguo Testamento también era un Dios de gracia y de misericordia, tardo para la ira. El primer acto de gracia fue vestir a Adán y Eva con pieles para que no se avergonzaran. El segundo acto de gracia fue expulsarlos de su presencia y dejarlos vivos porque los pudo haber vaporizado. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. No se engañen. Nada, absolutamente nada pasa en el planeta Tierra sin que Dios lo sepa, lo provoque o lo permita. Nada. Porque de otra forma no sería Dios. Sería otra cosa, pero Dios no es. El Dios de la Biblia sabe todo eso. Sin embargo, Dios es santo y en Él no hay sombra de maldad. Isaías 6:3, los famosos seres vivientes que estaban ahí, unos serafines, que eran 4, el uno al otro daba voces diciendo, cercanito al que estaba sentado en el trono, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el Salmo 5, versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Entonces, barajame estas contradicciones. Es muy fácil. ¿Recuerdan cómo definimos el mal? Desde la Biblia. ¿Cómo lo definimos? ¿Verdad? Y desobediencia es igual a Dios desobedece y peca. Entonces Dios no puede ser malo. El problema está con la definición de mal. Para nosotros, y desde el humanismo, el mal causa sufrimiento, el bien causa gozo. Volvamos a los dentistas. No es cierto eso. El bien, nosotros definimos bien o bondad como aquello que es agradable. La bondad de Dios, que es uno de sus atributos, está lejos de definirlo así. Lejos. La bondad de Dios tiene que ver con los actos divinos que cumplen un propósito, que es bueno, es agradable y es perfecto. Para el cumplimiento de ese propósito, a Pablo lo bajaron de un canasto por un muro, lo azotaron, lo mordió una serpiente. Uno dice, pero no es que Dios es bueno. Dios es bueno en el sentido de que Dios siempre va a actuar para bien. ¿Qué quiere decir eso? Para el cumplimiento de su propósito. Porque al final, gente, muy a mi pesar tengo que decirles, aquí no se trata de lo que nosotros queremos. Muy a mi pesar. Nos encantaría que Dios fuera el genio de la botella, que le hacemos así, y sale, y dice, pida 3 deseos. Y uno se hace un conjuro llamado oración, y en el nombre de Jesús, hace uno el conjuro, y ese Dios lo tiene que obedecer a uno, porque es el genio de la botella. Lamentablemente no es así. Cuando decimos hágase tu voluntad, es hágase tu voluntad, no la nuestra. Cuando le decimos Señor, uno dice Señor con mucha facilidad, ay Señor. Bueno, ese ay Señor, en la Biblia la palabra griega es Kyrios. La palabra en hebreo del Antiguo Testamento es Adonai. Y esa palabra quiere decir amo. Cuando ustedes le están diciendo Señor, ustedes le están diciendo, es que soy tu esclavo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? La voluntad del esclavo no importa. La única voluntad que importa es la del amo. Tengan cuidado la siguiente vez que le dicen al Señor, Señor, porque están renunciando a ser ustedes mismos en su favor. En otras palabras, el que quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cristo, yo quiero seguirte. Entonces entendé quién sos vos y entendé quién soy yo. Eso es muy importante para nuestra vida cristiana. Bien. El mal existe. Y Dios existe. Y Dios es soberano sobre todo. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que el mal exista sin ser Él el autor del mal ni ser malo. Porque si no fuera así, el mal no existiría. Argelia lo vio venir. El mal existe porque Dios quiere que exista. Porque si Dios no quisiera que existiera, no existiría. Porque Él es soberano. Al punto que la cruz de Cristo fue planeada desde antes de que el universo existiera. Antes de que Dios creara el universo, la cruz estaba en sus planes. Vean lo que dice aquí el libro de los Hechos, capítulo 4, dice: verdaderamente se unieron en esta ciudad de Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La mano y el consejo divino estaba en las manos de los chavalos que estaban clavándole los clavos a Cristo. Desde antes de que el mundo existiera. Y eso fue malo, eso fue pésimo. El acto más malvado en la historia de la humanidad fue torturar y matar al único ser perfectamente santo, sin un solo pecado, que lo que vino es a dejar una enseñanza y a morir por nosotros. Esos chavalos que lo estaban clavando ahí, lo estaban clavando porque querían clavarlo. Y los judíos y los saduceos y los fariseos que lo llevaron ahí sabían que él era el Mesías y que estaban clavando al Mesías. Porque lo vieron resucitar a Lázaro entre los muertos, lo vieron multiplicar panes, o sea, vieron todas las evidencias, absolutamente todas las evidencias de que él era el Mesías. Y aún así decidieron matarlo. Recuerdo en una carrerita cuando la resurrección de Lázaro, resucita Lázaro, ¿verdad? Y toda la gente, y dice el texto, y un montón creyeron. Pero también dice, y otro montón se fueron en carrera para Jerusalén a decirle a Caifás y a Anás: viera qué torta, acaba de resucitar a Lázaro, ahora todo el mundo lo va a seguir. ¿Por qué ellos no lo siguieron? Porque era necesario que Cristo muriera, porque así estuvo planeado desde antes de la fundación del mundo. Ese mal estaba Dios diseñándolo para que ocurriera. Porque si no hubiera ocurrido, aquí no estaríamos ninguno de nosotros. Ninguno estaríamos aquí. Por lo tanto, la existencia del Dios perfecto y la existencia de la creación imperfecta hacen necesario el mal. Solo Dios es perfecto. Y aquí vamos a ir concluyendo. Todos los atributos de Dios se muestran por contraste y se exhibe su gloria. Sí y solo sí el mal existe. Uno dice, ok, barajemos esto otra vez. Pensemos, ¿cómo es Dios más glorioso? ¿Cómo es Dios más conocido? ¿Cómo Dios revela quién es Él? ¿Sin la existencia del mal o con la existencia del mal? Si el mal no existiera y no hubiera pasado todo lo que pasó, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es el Dios de la gracia? ¿Cómo sabemos que es el Dios del perdón? ¿Cómo sabemos que es misericordioso? ¿Cómo sabemos que es justo? Que salva a unos y condena a otros. ¿Cómo sabríamos todo eso? Estaríamos con un pedacito de Dios nada más. Él solo, la Trinidad, en diálogos intertrinitarios en una eternidad pasada, sin nada más. Entonces vamos a ver en una carrerita otra vez ese círculo de los atributos de Dios y veamos cuáles atributos se mostrarían si el mal no existiera. Su supremacía, su inmutabilidad, su santidad, su omnipresencia. Él es gozoso, su propio gozo. Pero ¿cómo Él va a mostrar su amor sin nosotros? ¿Cuáles atributos de Dios se muestran porque el mal existe? Todos los demás. Todos los demás. Por tanto, el mal revela a Dios.
como Dios es. Y ahora dice uno, ya voy entendiendo por qué el mal existe. Porque de otra forma ninguno de nosotros conoceríamos las perfecciones divinas. Ninguno de nosotros. Qué duro es esto. Pero regresemos a la Biblia un momentito. El mal existe porque exhibe las riquezas de su gloria. ¿Será cierto eso? Bueno, toda la Biblia trata de la gloria de Dios. El ser humano existe para la gloria. ¿Se acuerdan al principio de las 5 solas? Sol, idea o gloria. Vea dónde estamos aterrizando aquí. El ser humano existe para la gloria de Dios. O sea, el ser humano debe ser teocéntrico, no debe ser antropocéntrico. Antropocéntrico es centrado en nosotros, teocéntrico es centrado en Dios, nuestra vida, la iglesia, todo el mundo debe ser teocéntrica. En el instante en que metemos al ser humano como el centro, nos desviamos todos. Debemos ser teocéntricos. El universo fue creado para la gloria de Dios. Dios sufre el insulto de su creación con paciencia y despliega sus atributos para su gloria. Vean lo que dice la Escritura. Romanos 9:17, que es un texto que usan mucho los calvinistas para hablar de la predestinación. Pero vamos a ver de este tema. Dice, porque la Escritura dice al faraón. James se ríe cada vez que hablo de Calvino. Porque la Escritura dice al faraón. Vea que no estoy proponiendo el calvinismo aquí, ¿verdad? Estoy cuidadoso. Para esto mismo te he levantado. Dios diciendo esto, oigan, afinen sus oídos. Dios diciendo esto, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Un momentico, levantaste a Faraón y lo endureciste solo por eso. Para mi gloria. Recordemos que el mal solo existe por contraste. Sigue adelante, versículos 22 y 23. ¿Y qué si Dios, y lo puse en negrita, queriendo mostrar su ira, recordemos que ira, porfa, es un atributo divino que es una combinación de dos atributos. No es que Dios está bravo, Dios no es como nosotros. La ira es una composición de dos atributos, su justicia y su santidad. Como Dios es perfectamente puro y santo, la presencia del pecado demanda desde su santidad, llama el atributo de justicia. En otras palabras, la justicia debe juzgar el pecado que está enfrente de Dios porque Dios no lo permite dada su santidad. Entonces, la ira de Dios es la ejecución de la sentencia de ese juicio. ¿Okay? No es Dios bravo. Es que se ejecutó una sentencia derivada de su santidad y su justicia. Esa es la ira de Dios. Que no es que es iracundo, es que es perfectamente justo, es perfectamente santo y su santidad demanda que haya justicia y la justicia se ejecuta y hay una sentencia que cae en forma de juicio. Ese juicio se denomina la ira de Dios. Entonces, regresamos aquí. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, ahí hay dos atributos, santidad y justicia, y hacer notorio su poder, porque Él es omnipotente, soportó con mucha paciencia, porque es otro atributo, la paciencia de Dios, los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer, voy a decirlo de nuevo, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, otro atributo, que había preparado de antemano para gloria. Todo trata de Dios, no trata de nosotros. Aún los actos malvados del ser humano, en ellos Dios muestra su gloria. Aún en ellos. El evento más despreciable de toda la historia, la cruz, fue ordenada por Dios. Y es en la cruz donde Él recibe más gloria. Porque nosotros solo podemos tirarnos de rodillas a glorificar a nuestro Dios por la cruz. Como un ser perfecto, puro, santo,
se hace hombre y decide que los pecados de todos los que estamos aquí se le van a imputar a Él en la cruz. Y Él va a sufrir en medio de su perfección y su santidad todo ese lodo, toda esa inmundicia de los pecados que hemos cometido y vamos a cometer de todos aquellos en la historia de la humanidad que han de ser salvos. Y a cambio, porque ese es el pacto maravilloso de la cruz, Él manda de regreso en ese pacto su santidad y nos la imputa a nosotros. De forma tal que ahora sí podemos aceptar la invitación que nos hace el autor de los Hebreos. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque ahora sí podemos venir. Porque el que está sentado en el trono no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo en nosotros. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice la Escritura que de Cristo estamos revestidos. Cuando podemos acercarnos al Dios Santo, su ira no se va a manifestar, porque a quien ve Él en nosotros no es a nosotros mismos, sino a su Hijo en nosotros. Eso en teología se le llama la doble imputación. Cristo se imputa nuestros pecados y Él nos imputa a nosotros su santidad. Es así como mientras estamos en vida podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y no nos pasa nada más que hallamos misericordia y, dice el autor de los Hebreos, oportuno socorro. El mal, por lo tanto, existe por un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? La gloria de Dios. Y al final, todos nosotros juntitos vamos a pasar una eternidad contemplando esa gloria. ¿Cómo resuelve el Señor todo este tema del mal?